Buenos días. El día de hoy hablaremos brevemente sobre la ejecución de sentencias de acuerdo a lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal. Esta para mí es una fase que, aunque suele estudiarse menos que un juicio oral o que cualquier otra fase, resulta completamente determinante para comprender la verdadera eficacia del sistema judicial penal. Cuando hablamos de ejecución de sentencia, no nos referimos a un simple trámite administrativo posterior al fallo. Nuestro código lo regula en su libro quinto como una fase jurisdiccional plena, con sujetos procesales, incidencias e incluso recursos. Esto responde a una superación histórica. Durante mucho tiempo, una vez dictada la condena, el destino del penado quedaba prácticamente en manos de la administración penitenciaria, sin ningún tipo de control judicial efectivo. El día de hoy, y gracias al mandato del artículo 272 de la Constitución, que orienta al sistema penitenciario hacia la rehabilitación del interno y al principio de judicialización de la ejecución penal, podemos decir que esto ha cambiado. Vamos a dividir la exposición en cuatro partes. Vamos a comenzar con el Tribunal de Ejecución. Pasaremos luego a sus competencias, seguiremos con la salvaguarda de los derechos del condenado y los mecanismos de aseguramiento, tanto administrativos como procesales. Comenzamos. El Tribunal de Ejecución es un órgano jurisdiccional unipersonal y especializado. Es distinto claramente al tribunal que dictó la sentencia, haya sido de control o de juicio. Esta separación no es casual, tampoco es una mera organización. Responde a una garantía fundamental. Él se resume en el principio de que quien juzga no debe ser quien ejecute. De esta forma, se busca preservar la imparcialidad y al mismo tiempo dotar de especialización técnica a quien va a supervisar el cumplimiento de la pena. Ahora bien, ¿cuándo se activa este tribunal? Se activa en el momento que la sentencia condenatoria queda firme, es decir, una vez se hayan agotado todos los recursos disponibles o cuando el imputado haya manifestado de conformidad con el fallo, su admisión. A partir de ahí, el expediente pasa a esta nueva jurisdicción. Vale la pena resaltar un punto que suelo destacar en mi práctica profesional. El juez de ejecución no puede limitarse a conocer de derecho procesal. Su función exige conocimientos más allá de esa rama: criminología, ciencia penitenciaria y, por supuesto, muy importante, derechos humanos. Porque las decisiones que toma inciden directamente sobre la vida cotidiana de una persona que está privada de libertad. Pasemos a las competencias del Tribunal de Ejecución. Las competencias es quizás el punto más extenso que vamos a hablar hoy. También es el que mejor ilustra la amplitud de esta función jurisdiccional. En primer lugar, el Tribunal de Ejecución realiza el cómputo definitivo de la condena, es decir, determina con exactitud cuándo comenzó y cuándo debe finalizar la pena. En segundo lugar, cuando existen varias causas contra una misma persona, le corresponde la acumulación de las penas, evitando que el condenado termine cumpliendo una sanción desproporcionada por la suma mecánica de estas condenas. En tercer lugar, y esta es quizás tal vez la función más visible, el tribunal otorga, hace seguimiento y en casos revoca fórmulas alternativas de cumplimiento de la pena, como por ejemplo la suspensión condicional de la ejecución, el régimen abierto, la libertad condicional, incluso el confinamiento. En cuarto lugar, resuelve sobre la redención judicial y también por trabajo y estudio, incentivando así la reinserción social durante el propio cumplimiento de la condena. En quinto lugar, ejerce control sobre las condiciones de reclusión, velando por los derechos del penado dentro del establecimiento penitenciario. Continuamos con que también declara la extinción de la pena, ya sea por cumplimiento, por amnistía, por indulto, por prescripción o incluso por muerte del penado. Y finalmente, también resuelve las incidencias que surjan durante toda esta fase, ya sean planteadas por la defensa, por el Ministerio Público o incluso por la víctima o sus familiares. Como se puede apreciar, estas competencias demuestran que el juez de ejecución está lejos de ser un simple notario, digámoslo así, que certifica el cumplimiento de la pena. Por el contrario, es un garante activo de su legalidad y de su proporcionalidad a lo largo de todo el tiempo que puede durar la condena. Pasamos a la salvaguarda de los derechos del condenado. El principio rector aquí es claro:
La pena priva de libertad, pero no despoja a la persona de su dignidad, tampoco de sus derechos, que no han sido expresamente afectados por la condena. Esto se consagra en los artículos 46 y 44 de nuestra Constitución. Durante la ejecución se mantienen vigentes derechos fundamentales, como por ejemplo el derecho a la salud, la integridad física, por supuesto la integridad psicológica, el derecho de petición, que permite acudir directamente al juez de ejecución en caso de alguna irregularidad o solicitud, y el derecho a condiciones de reclusión digna, lo que incluye la ausencia de hacinamiento, una buena alimentación y, por supuesto, una atención médica oportuna. Y de manera transversal, el derecho a la reinserción social, entendido que la finalidad de la pena no puede agotarse en lo retributivo. El principal mecanismo de tutela de estos derechos es precisamente el juez de ejecución, quien actúa como garante inmediato y en los casos de vulneración grave queda abierta la vía de la jurisdicción ya conocida como el amparo constitucional. Aquí me gustaría tener una reflexión doctrinal muy breve. Hay autores como Ferrajoli, que desde el garantismo penal, y también Zaffaroni, que desde una perspectiva más crítica, digámoslo así, ha señalado que el ámbito penitenciario constituye históricamente un espacio propicio para la vulneración de los derechos, precisamente por la lejanía del escrutinio público. Esto refuerza la importancia de un control judicial constante y no meramente formal. Finalmente, llegamos a los mecanismos de aseguramiento, que podemos clasificar en dos grandes categorías, según su naturaleza y el órgano que los ejecuta. Por un lado, tenemos los mecanismos esencialmente administrativos. Estos son ejecutados por el órgano penitenciario, es decir, el ministerio con competencia en la materia, y por las autoridades del establecimiento correspondiente, del centro correspondiente. Aquí encontramos actividades como la clasificación del penado, el régimen disciplinario, la custodia física, los mismos traslados y la organización del trabajo y del estudio dentro del recinto. Todo esto se trata de actos de gestión de administración de cumplimiento material de la pena. También es importante aclarar que si bien no tienen un carácter jurisdiccional directo, sí quedan sujetos a control judicial posterior. Y por otro lado, tenemos los mecanismos procesales que son ejecutados o controlados directamente por el Tribunal de Ejecución. Aquí se ubican las audiencias para el otorgamiento de fórmulas alternativas, las incidencias propias de esta fase, como los recursos contra las decisiones que afecten los derechos del penado, y la resolución de conflictos entre la administración penitenciaria y el condenado. A diferencia de los anteriores, estos sí constituyen verdaderos actos jurisdiccionales, con contradictorio, con motivación y posibilidad de impugnación. La eficacia de todo el sistema depende, en definitiva, del equilibrio entre ambos mecanismos, lo administrativo, que gestiona el día a día del cumplimiento de la pena, mientras que lo procesal garantiza y controla que ese cumplimiento se ajuste a la legalidad y a los derechos del penado. Ya para cerrar, podemos afirmar que la ejecución de las sentencias en el Código Orgánico Procesal Penal consolida un modelo de judicialización de la pena, en el cual el juez de ejecución no es simplemente un espectador, más bien es un garante permanente de los derechos del condenado. Sin embargo, no podemos dejar de mencionar, desde una mirada más crítica y tal vez más propia, aquí de esta maestría de lo que hemos aprendido, que existe una brecha significativa entre el diseño normativo garantista que hemos descrito y la triste realidad penitenciaria venezolana, que está claramente marcada por un hacinamiento y por limitaciones estructurales importantes y visibles. Esa tensión entre el deber ser procesal y el deber ser penitenciario sigue siendo, a mi humilde juicio, uno de los grandes desafíos pendientes. Para despedirme, cierro con una idea que resume el sentido de esta exposición. La forma en que un Estado ejecuta sus penas es, en buena medida, el termómetro más fiable del respeto real que ese Estado tiene por el derecho. Muchísimas gracias. Espero haya sido de su agrado.